Hola, hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Hay alguien más conectado? Yo les voy a pedir que enciendan las cámaras porque somos tres o cuatro y la verdad que hablar así a vos por lo menos me contestás, las otras gente no tengo ni foto ni sé quién son. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, vos. Bien. Somos poquitos, me dijeron que el otro día eran cinco y después conmigo no hubo clase porque estaba justo el día de duelo, así que no sabía yo cuántos se iban a conectar y bueno, estuvieron con clases con la doctora Gallo la semana pasada nada más o con Sansis y después vino el duelo, ¿no es cierto? Sí, sí. Correcto. Y Lara, te la contraluz, te veo una sombra negra, pero bueno, sé que estás ahí. Las otras dos personas también les pido que se conecten, que están Antonella González, creo que es, y Román Chávez. Eh, bueno, esta segunda parte como estuvimos conversando un poco con los otros docentes y al ser pocos ustedes para la cursada, atentos a los resultados del primer parcial y de la primera parte, en realidad también teniendo ya subido al sitio todas las clases, nos pareció, más allá de que yo voy a hacer un punteo de todos los temas, yo voy a hablar de patrimonio. Karina habló Hechos jurídicos. de la bolilla. Sí, exacto, la bolilla anterior. Generalmente nos repartimos así, lo que pasa, eso lo hablé la semana pasada con ella y hoy ella estaba en el médico, así que solo hablé con Sansisi y le dije, yo voy a seguir, no quedó claro, digo, como siempre dando patrimonio, que es la bolilla siguiente, para que no nos superpongamos. La voy a dar toda yo entre hoy y la clase que viene. Y bueno, un poco lo que les quería comentar que pensamos como más oportuno para ustedes es que teniendo todo el material subido y teniendo la posibilidad de que somos poquitos, podamos aprovechar el tiempo de una manera más productiva. ¿Qué quiero decir? Si bien, como dije, voy a hacer el punteo de los temas que tenemos asignados conforme al cronograma con el cual nos manejamos, ustedes ya saben, que en el caso de hoy sería patrimonio, vamos a elegir de repente algunos puntos o temas puntuales para desarrollar y explayarnos. Atento que, por ejemplo, en este tema, casi todo lo que tenemos para ver lo van a ver en el texto, no hay dificultades, así que yo considere más que en los puntos sobre los que voy a hacer hincapié, que esto es para mí las acciones integrativas del patrimonio, ¿no? Eso es el tema sobre el cual yo me quiero enfocar, que me parece que va a ser más productivo para todos nosotros. Eh, de todos modos, como somos pocos, de nuevo digo, quiero que esto sea un poco más interactivo entre nosotros, en el sentido de que quiero escucharlos. Eh, la experiencia del parcial no fue buena. A ustedes les ofrece dificultad el tema de la oralidad y lo comprendo porque son las primeras materias que tenemos para desarrollar en la carrera ustedes, ¿no es cierto? Y entonces tenemos muchos inconvenientes como los que derivan de la pandemia, pero tenemos que, me parece, explotar las cosas que nos puedan servir a todos. Y que yo me ponga a repetir lo que diga el texto del libro, quizás no es lo más productivo para ustedes. Sí, por ahí que podamos desarrollar esta habilidad que les cuesta a ustedes, que es la oralidad, de repente, que no se trata de que ustedes den una clase magistral tampoco, ni de que desarrollen temas, sino que podamos conversar estos temas y en este intercambio también entonces, además de afianzar algunos conocimientos, también sirva para esto que tienen la dificultad justamente que es poder expresar y además ir adquiriendo
porque en realidad en la expresión hay un doble problema. Primero, el tema que puede derivar de la cuestión del momento, que se puede hacer la situación de nervios o de cuestiones de esa situación particular. Y otra es que a ustedes les falta la terminología jurídica, ¿eh? Entonces, a veces tienen la idea o el concepto, pero no lo pueden expresar o lo expresan de una manera que es incorrecta y parece que no tuvieran los conocimientos. Yo siempre digo que tenemos que estar estudiando o digamos, familiarizándonos con el código. En esta bolilla, en esta en particular, hay casi muchas cosas que vamos a ver del código. Así que yo les aconsejo que estudien con el código, porque aunque no se trata de que sepan de memoria un artículo, sí, al estudiar con el código van adquiriendo esa terminología que les está faltando. ¿Me entienden? Entonces, eso es positivo, no solo por el conocimiento, sino también porque el ejercicio va a hacer que adquieran términos adecuados. El derecho es una ciencia y como tal tiene términos específicos para definir, ¿eh? Yo puedo hablar de cosas en general, como va a ser la doctora Gallo, o yo voy a hablar de patrimonio. Y hay términos jurídicos adecuados para cada uno de estos temas. Y yo quiero que ustedes puedan utilizar esta clase, o pueda esta clase ser utilizada justamente para generar este tipo de ejercicio y para que desarrollen este contenido, que a mí me parece que es uno de los principales problemas. Porque uno está inseguro porque tiene miedo por el examen, uno está inseguro porque tiene algún conocimiento un poco más flojo que otro, pero también uno está muy inseguro si no sabe decir las cosas como debería. Entonces, empecemos a usar la terminología jurídica que va a servir al resultado final, además de que tienen que estudiar, por supuesto, pero bueno, obviamente que empezando a familiarizarnos y a usar las cuestiones específicas, todo suma al conjunto. Bueno, hoy somos 3, una cuarta que está ahí y que no se manifiesta, pero en particular quería saber si tenían alguna opinión, no va a ser usada en su contra de ningún modo, respecto de la forma en que desarrollamos la clase. Si les gustaría que alguna cosa sea diferente, me lo digan, porque también es para nosotros, o por lo menos para mí lo digo, frustrante que estemos acá utilizando el espacio y a ustedes no les sirva, porque para eso está este espacio. Si no, el esfuerzo que hacemos con la conectividad, que a mí especialmente me cuesta y que en no todos los casos es fácil, hemos tenido que tomar exámenes hasta por WhatsApp, entonces, por llamada de WhatsApp, entonces me gustaría escucharlos y que me digan con sinceridad y respeto, por supuesto, así como yo les estoy diciendo, si ustedes creen que había alguna cosa que se podría mejorar o necesitan alguna con ayuda o soporte o asistencia específica en algún aspecto. Si alguien quiere hablar, yo los escucho. Profe, capaz que nada que ver con lo que estamos hablando, pero ¿sabe lo que falta en el campus? El cronograma del segundo cuatrimestre. Como para tener algo preparado para las clases y eso está bueno tenerlo. Por supuesto, sí, va a estar. Sucede que va a ser similar al del cuatrimestre pasado, porque de hecho, por eso les digo que yo lo conversé la semana pasada. Después tuvimos los días de duelo que no sé, yo no di la clase, creo que el jueves tampoco hubo, y el cronograma en rigor no lo arma el titular, sino que se lo pasamos nosotros. Y había quedado, creo que Karina, en hacerlo, y justamente ayer corrió a su clase porque no sé qué problema de salud tenía la hija y estaba llevándola al médico. Yo no pude hablar con ella, pero hace un ratito Sansisi me dijo que lo iban a subir, y lo vamos a subir. Yo les voy a decir que también esté subido al campus para que ustedes puedan acceder al mismo, y justamente nos sirva esto que yo quiero hacer, que es que las clases, ya que somos 4 o 5, las podamos desarrollar de una manera más productiva, por lo menos para que ustedes tengan leído el tema. Entonces, si hay un tema que a ustedes les parece, si no leyeron nada y yo digo algo y lo digo al pasar, a ustedes por ahí les da lo mismo, o les parece que lo entendieron, pero después cuando lo leen no es así. Entonces, quizás
Eso es lo que se aconseja y lo más productivo. Para eso es necesario que tengamos, por supuesto, el cronograma. Lo vamos a tener esta misma semana. Perfecto. Quédate tranquilo. Gracias. La pregunta era en relación al examen o al desarrollo de las clases. Esto está bien, lo vamos a tener en cuenta. Si quieren decirme algo respecto de eso, y si no, vamos a arrancar con el tema del patrimonio. Díganme ustedes. No, yo creo que la verdad, profe, las clases vienen bien. Que está bueno eso, lo que usted menciona de que participemos más y eso yo creo que va a ser mucho mejor también. Para después con respecto al examen saber las preguntas y todo eso va a estar bueno. Y también por si nos toca algún oral, desarrollarnos más tranquilamente. Estoy de acuerdo. Claro, yo no sé si... Tenemos que tener el cronograma para poder debatir en la clase sobre un tema que ya tengamos todo más o menos por arriba, ¿no? Leído, por supuesto, sí. No, una cosa no es excluyente de la otra, las dos cosas. Y porque si él te dice debatir en una clase, tienes que saber cuál es el tema, porque si no, vos ya tendrías aprobada la materia, no vas a estar acá si ya sabés todos los temas. O sea, tiene que ver una cosa con la otra. Así que eso lo vamos a hacer para que ustedes tengan una lectura mínimamente del tema previa a la clase y que esto pueda ser utilizado. Yo noto que, por ejemplo, uno de los pedidos que tuvimos de parte del Centro de Estudiantes al momento de tomar el examen recuperatorio oral era que eligieran tema. No hay problema con que elijan tema, no hay problema. Igual la metodología, que era sacar 2 bolillas. Vos podés hablar de todo el tema que preparaste de memoria, pero si después te trabas con el tema de la bolilla que te tocó, no es que uno pudo ver que preparó el tema bien, pero si hay 2 bolillas y de esas 2 bolillas que también puede elegir cualquier tema, no puede desarrollarlo con cierta fluidez, no sirve mucho. No quiero decir que vos está bien, el centro de estudiantes traslada lo que ustedes les piden. Y se entiende en el sentido que por ahí con eso adquieren un poquitito de tranquilidad para empezar a hablar, pero es nada más que eso. Esto es lo que quiero decirles, que no se confíen en que preparan el tema, porque eso es nada más que como para calentar motores, como se dice, ¿no? O sea, para que puedan empezar a hablar. Pero después a nosotros lo que nos importa es que sepan los temas que se sortean, porque obviamente suponemos que el tema que prepararon lo leyeron o lo van a desarrollar. No hay problema con escucharlos y con que ustedes usen ese tiempo para tranquilizarse. Lo que quiero decir es que lo importante, aunque ustedes tengan ese espacio previo o inicial, es que puedan después desarrollar los temas que les tocan conforme la diosa suerte, no sé, que puede ser más o menos afortunada, pero que en rigor tendrían que ser todos conocidos por ustedes, ¿no es cierto? Entonces, quieren seguir eligiendo temas, no hay ningún problema. Es para, yo les diría casi, a ver si no me malinterpretan, terapéutico, para que les sirva a ustedes, pero yo supongo que cualquiera de ustedes, si viene a hablarme de un tema, lo leyó, lo preparó. Sí, profe, por ejemplo... Lo voy a escuchar respetuosamente. Sí, perdona. Yo no tuve problema con oral más de los nervios, por la metodología oral, pero sí el examen. Vos me lloraste. Por eso, más allá de los nervios... Una cosa que no tolero, te la banqué, no sé ni cómo, me costó. Era el primer oral, profe, era más allá de eso. Y después, la metodología no me resultó difícil del oral, pero sí el examen, el tema del Word, descargar y eso sí, la verdad que más que nada con el tiempo, nosotros exámenes que estuvimos por el campus fueron mucho más fáciles porque nos quedaba guardado ahí. Y el tema de Word, por ejemplo, mi computadora no tiene Word y tuve que usar Word de internet. Y ahí tuve mucha dificultad. Yo estoy de acuerdo, sí, creo que capaz que es mejor tener un ida y vuelta en el examen con el profesor. Sí, o dentro del mismo campus, para desarrollar en el campus, no hay problema. Tuvimos en Derecho Político todas desarrollar, pero dentro del campus. Lo establecimos nosotros. Claro, pero no lo establecimos nosotros cómo iba a ser el formato, No, ya sé, estoy diciendo de las dificultades que tuvimos con el examen. Sí, de la dificultad que tuvo. Y habría que plantearlo porque cuando eso se resuelva para la segunda parte, a veces tendría que tener en cuenta, porque todo eso suma a que uno se ponga nervioso, ¿entendés? Yo hice ese chiste un poco descontrolado. En realidad, lo que nosotros queremos es que puedan justamente superar todo lo que sea externo, todo eso se despeje para que quede el conocimiento y ustedes lo puedan expresar. No, por eso, si fuese en el campus yo creo que hubiese sido mucho más fácil para entregarlo, porque hubo mucha gente que
quedó fuera capaz por no poder entregarlo a tiempo porque se cerró enseguida la página y el Word no entró. Y vos, en cambio, si lo haces dentro del mismo campus, ponele que hiciste 2 o 3, te queda guardado igual de todas formas. Claro. Eso más que nada. Bueno, no sé yo, claro, bueno, yo lo voy a trasladar. En rigor, toda la gente después al recuperatorio tampoco no se presentaron, todos los que, Sí, tenían la eso es oportunidad. otro tema. Claro, ese es otro tema. Y además, para mí, que yo era de la idea que tenía que tomarse todo oral, porque eso sí que no tiene otra dificultad más que saber y poder sentarse y poder, para mí era lo mejor. Lo que pasa es que también hubo algún reclamo al respecto y tratamos de hacer un mix, ¿no? En que hagan una parte escrita y después otra que sea oral si es que tenían que recuperar. Sí, igual dentro Fue como del una campus, solución única. los parciales no, por lo menos en mi caso, no me dificulta hacerlo dentro del campus. Está bien. En las otras materias no tuve problema. El sitio este les ofrecía dificultades. Sí, el tema de descargar Word y después subirlo, que es como un trabajo. Y el tema del trabajo es que no tienes tanto tiempo. Te saca tiempo. Ok. Bueno, yo voy a tomar nota y la verdad que toda la parte informática no la manejo yo, que tengo como Sí, está bien. Pero lo voy a mencionar porque todas estas cosas nosotros las hablamos, porque la verdad, le digo, es frustrante tener que estar tomando examen y que no, y además de dar las clases y de tratar de que se transmita alguno de los pocos conocimientos que podamos tener nosotros, que ustedes llegado el momento no puedan haber entendido o por lo menos transmitido lo que uno trató de enseñar, ¿entendés? Es también frustrante para nosotros, así que yo quiero tratar de ver la forma de que esto sea productivo para todos, porque a mí sentarme acá a repetir un tema, imagínense, yo hace 23 años que doy clases, 23, 24 años, y hay algunos temas que siempre me tocan, otros que no, pero bueno, en tantos años, y después de haber superado la modificación o la unificación del código, que fue una etapa en la cual uno tuvo que reajustar los contenidos, después, a mí, venir y repetir, digamos, me interesa más esto de poder interactuar con ustedes, así que si lo podemos hacer, ahora somos poquitos, vamos para eso y bueno. Bueno, voy a empezar, aunque sea para este tema, que es patrimonio. El concepto de patrimonio, no hay digamos, en realidad, para hablar de patrimonio, hay varias corrientes o teorías que se han desarrollado en torno a definir o caracterizar qué es el patrimonio, ¿no es cierto? Ustedes cuando empiezan a ver los atributos, en algunas enumeraciones o algunos autores mencionan al patrimonio como uno de los atributos de la persona, ¿no es cierto? Cuando ven domicilio, nombre, estado, capacidad, bueno, también se menciona al patrimonio como uno de los atributos de las personas. Este concepto, que para una importante parte de la doctrina es así, es discutido por otra parte de la doctrina que no ve al patrimonio como un atributo o meramente como un atributo, porque los atributos tienen algunos caracteres que ustedes ya han estudiado, como el de la unicidad, la universalidad y bueno, el carácter de único sería uno de los caracteres de los atributos que cuando la doctrina, por ejemplo, alemana la discute, alega este fundamento, es decir, bueno, no es un atributo, no, el patrimonio no es único, por ejemplo, puede no serlo. Como les digo, este desarrollo se produjo en la doctrina más moderna, porque la doctrina tradicional sí veía el patrimonio como un atributo, como un concepto único. De hecho, Vélez, que toma este tema en la nota del 2311 y 2312, la fuente es Savigny en este punto, ¿no es cierto?
y considera el patrimonio una universalidad jurídica. Una universalidad. ¿Qué les parece que es una universalidad? ¿Qué es parte de todo? Como general. Un conjunto. Un conjunto. Claro. Una universalidad es un conjunto. ¿Sí? Entonces yo digo que si el patrimonio es una universalidad jurídica, es un conjunto. Estoy diciendo eso, ¿no es cierto? Una universalidad jurídica. De que el conjunto tiene unidades, ¿no? Que lo componen. ¿Qué está compuesto? ¿Cómo está compuesta esa universalidad jurídica? Tiene la universalidad jurídica está compuesta por el conjunto de bienes que sea titular la persona, pero además de los bienes tiene las obligaciones. Eso sería, en términos jurídicos, derechos y obligaciones, podría ser activo y pasivo también, ¿no es cierto? El activo, ustedes saben, es un concepto más que relacionado con la economía, o mejor dicho, con la contabilidad. El activo son las cosas que están dentro del patrimonio, ¿no es cierto? Los bienes, los créditos. Si alguien me debe dinero, es un crédito, está en el activo, en la parte positiva del balance, digamos. Y en el pasivo están las obligaciones, lo que yo debo. Entonces, el patrimonio es todo. A veces uno piensa en patrimonio, son los bienes que tengo. Por ejemplo, los libros que vos tenés ahí atrás en la biblioteca. Eso es parte de tu patrimonio. Son bienes y cosas, pero también lo son las deudas si vos las tenés, que por ahí son intangibles, pero eso es lo que significa una universalidad jurídica. Universalidad jurídica es el activo y el pasivo, las dos cosas forman el patrimonio. No solo los bienes que yo puedo tener, también los créditos. Y obvio, en la parte del balance negativa, las obligaciones, las deudas. Entonces, eso es una universalidad jurídica. Así lo veía Savigny, así lo tomó Vélez en el código original. No lo define en el texto de los artículos, pero sí esa definición está en la nota del 2311, que es en el capítulo del Código Viejo de las cosas. En el Código Unificado, el patrimonio empieza en el artículo 242, perdón, no 20. 242. Y ahí, en realidad, habla de los caracteres del patrimonio, pero no lo define. Entonces, no hay en este código una definición de patrimonio. Se puede decir que es el conjunto, puede ser entendido como el conjunto de derechos económicos de una persona. Eso puede ser el conjunto de derechos económicos de una persona. Derechos también comprende las obligaciones. Y las características del mismo, o la característica más importante, o la función más importante que tiene el patrimonio, es que es la prenda común de los acreedores. Esa es la función del patrimonio, es la prenda común de los acreedores. ¿Qué significa esto? Prenda quiere decir garantía. Es la garantía común de todos los acreedores. ¿Qué significa? Yo voy a contratar contigo y conforme esa contratación de la misma se derivan obligaciones recíprocas. Esto es pago de una suma de dinero, entrego de cosas, si fuera una compraventa, depende de qué negocio jurídico hagamos. Puede ser un crédito. Por ejemplo, imagínense que uno de ustedes es un banco y yo pido un crédito. ¿Qué hace habitualmente alguien que me va a otorgar un préstamo de dinero? ¿Qué se les ocurre? Para prestar. Y ve si tiene deudas o si cumple anteriormente. Primero, también. claro. El contrato sería la forma.
Pero antes, digo, ya cuando hacemos el contrato es que me lo prestás, ¿sí? El contrato firmado es la forma que le vamos a dar al acto jurídico, ¿no es cierto? Es un contrato de préstamo, mutuo se llama. Eso después lo van a estudiar en contrato. Pero antes, cuando yo voy al banco, suponete, Román, vos sos el gerente del banco, y yo voy, tengo cuenta, te digo, mira, necesito un préstamo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué haces vos? Miraría sus antecedentes, digamos. Muy bien. Eso es lo que en la jerga económica se dice, se te hace una precalificación o te tratan de ver si tenés solvencia. Esa solvencia está dada ¿por qué? Por los bienes que yo tenga. Los antecedentes en el banco seguramente que yo voy a tener si soy cliente, y si no lo soy y voy a hacerlo en el futuro, va a ser que justamente para calificarme o precalificarme para un crédito, me pidan, acredite la solvencia. No sé si tengo una casa, una oficina, un auto, bienes en títulos, valores, depósitos a plazo fijo, créditos a cobrar, etc. Eso, ¿por qué? Porque todo eso es mi patrimonio. Y cuando yo digo que es la prenda común de los acreedores, ¿qué quiere decir? Que vos mañana, banco, si yo no te pago, mi patrimonio es la garantía que vos tenés para cobrarte. Esa es la función más importante que tiene el patrimonio. ¿Está? Ser la prenda común de los acreedores. ¿Hasta acá sí? Entonces, esa es la función. Eso está, si bien no está definido, el patrimonio en sí mismo, como universalidad jurídica, como todo esto que dijimos antes, sí, el artículo 242 lo primero que dice, ahora se los voy a leer, es que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. ¿Por qué? Porque es todo lo que uno tiene y que con eso responde ante el resto. Ante el resto. Cuando digo el resto, digo en el ejemplo que te puse, el banco, la contratación con Francisco, no sé, el contrato del cual se trate, una compraventa, para cualquier negocio jurídico, donde, ¿en qué tipo de negocio jurídico? Donde seguramente haya prestaciones pendientes. Porque si es una compraventa por la cual vos me entregas una cosa y yo te pago el precio, ya está, ahí terminó el negocio. Ya no me importa si vos tenés patrimonio, si tenés poco, mucho, no importa. Si yo te vengo a vender este libro, claro, te digo 1.000 pesos y te lo entrego y vos me das la plata, ahí terminó concluido el negocio, ya no tiene tanta relevancia que yo averigüe tus antecedentes crediticios y qué patrimonio tenés para responder. En general eso es importante cuando hay un negocio jurídico donde haya prestaciones pendientes, o sea, obligaciones futuras, pagos, entrega de cosas, ¿está bien? Las obligaciones pueden ser de hacer, de dar, Entonces, justamente para eso es que el patrimonio se constituye en garantía de cumplimiento. Porque si no cumplo, el acreedor tiene acciones para hacerme cumplir, para obligarme a cumplir. Hay acciones que también son parte de esta bolilla, individuales, y hay acciones colectivas que pueden agredir a ese patrimonio. Las acciones individuales son las que inicia cualquier acreedor de manera individual. En las acciones colectivas, los ejemplos son el concurso y la quiebra, son acciones universales que involucran a todos los acreedores y que se dan en los supuestos en que ese patrimonio, que era la garantía, está en crisis. ¿Hasta acá me siguen? Entonces, el patrimonio se constituye en garantía. Cuando uno no cumple, puede ser ejecutado, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo te entrego un cheque, te lo rebotan, vos venís y me ejecutás, me embargás y me cobrás. Esa es una acción individual. ¿Hasta ahí se entiende? Ahora, hay acciones colectivas que la ley las establece así
cuando este patrimonio está en crisis. ¿Por qué? ¿Qué crisis? No es que no sabe quién es, no va al psicólogo. La crisis patrimonial se da cuando hay dos supuestos, ¿sí? Insolvencia y cesación de pagos. Son dos conceptos diferentes. La insolvencia y la cesación de pagos son dos conceptos diferentes. Pero para que se abra el concurso de una persona o se decrete la quiebra, se tienen que dar los dos. Y ahora les digo qué son cada uno de ellos para no confundirse. Y que si se da uno solo, van a ver ahora cuál, no se decreta la quiebra de una persona. Entonces, cuando un patrimonio está en crisis, se abre una acción colectiva, ya sea concurso o quiebra. ¿Por qué? Porque ese patrimonio está en estado de insolvencia. La insolvencia se da cuando el pasivo es más grande que el activo. ¿Qué quiere decir esto, Lara? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué significa? ¿Cómo lo explicarías vos? No sé, profe, ¿lo puede explicar usted? Sí, puedo. Cuando el activo es más grande que el activo. No, el pasivo es más grande que el activo. Y sería En cuando la tenés más deudas que ingresos. Claro, y la insolvencia se da porque aunque todos los bienes tuyos se afecten al pago, no alcanza. Eso Claro. es insolvencia. ¿Entendés? Vos sos insolvente si tenés una obligación de $1.000.000 y tenés bienes por 500.000. Porque aunque vendas todo, no vas a pagarle a todos. Eso es Claro. insolvencia. Que no tiene que ser confundida con la cesación de pagos. La cesación de pagos es la imposibilidad de cumplimiento momentánea de una obligación. Como se los digo, es momentánea. Por ejemplo, un pagaré sin protesto que vencería hoy por alguna dificultad transitoria, puede que yo hoy, si ustedes vienen con un pagaré de 50.000 pesos, no tengo acá en el estudio, ni creo que llego con lo que tengo en el banco para darle 50.000 pesos o cumplir la obligación. Lo cual no quiere decir que yo esté en estado de insolvencia. Porque eso se puede haber producido que yo haya firmado ese pagaré porque tenía un pago pendiente que no me ingresó, y entonces quizás hoy que vence ese pagaré no tengo el efectivo, pero lo puedo tener mañana, puedo pagar lo pasado. Entonces, mi patrimonio es suficiente como para cubrir ese monto. Supónganse una obligación que estoy diciendo de 50.000 pesos, yo tengo un auto que vale, no sé, 300.000 o 400.000 o lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, mis bienes son suficientes para honrar las obligaciones que he contraído, aunque haya un incumplimiento en un determinado momento que se produzca por la cesación de pagos. Entonces, la cesación de pago es una situación, digamos, como una foto del momento. No implica que esa persona esté en estado de insolvencia. Para que se le decrete la apertura de concurso o la quiebra a alguien, tiene que darse las dos cosas, que haya cesación de pago porque no esté cumpliendo y que además esté insolvente. Porque yo puedo ser en este momento insolvente para todas las obligaciones que he contraído, pero ir cumpliendo, y mientras que voy cumpliendo tampoco me van a pedir la quiebra, porque no hay mora ni cumplimiento de las obligaciones. Eso pasa a veces con las empresas, que con el giro van girando, siguen cumpliendo algunas obligaciones, pero llega un momento en el cual el cuello se cierra y se produce la quiebra. ¿Está? Entonces, esto es, ¿por qué? Porque los bienes que forman el patrimonio, los bienes, derechos, y las obligaciones, ¿sí?, son un conjunto. Y el activo, que es lo que yo cuento, no lo que yo debo, sino con lo que cuento, está para garantizar las obligaciones.
Esa es la principal función del patrimonio. El artículo 244 dice, perdón, 242 es el garantía. Garantía común. Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este código o las leyes especiales declaran inembargables o inejecutables. Los patrimonios especiales autorizados por la ley solo tienen por garantía los bienes que lo integran. Ahora vamos a hablar de los patrimonios especiales. Yo les dije al principio que la doctrina tradicional hablaba del patrimonio como un concepto similar a los atributos, único, universalidad jurídica. Ahora, la doctrina más moderna, en especial a partir de la doctrina alemana, empezó a contradecir este concepto diciendo que puede existir más de un patrimonio en una persona, que una persona puede tener más de un patrimonio. Y existen supuestos de patrimonios separados, en los cuales esos patrimonios separados no se va a cumplir esta función de garantía que recién estoy tratando de explicarles. ¿Cuáles son los supuestos de patrimonios especiales? Hay algunos que ustedes ya estudiaron, aunque no los reconozcan como tales. Pero cuando se los mencione van a decir, ah, sí, profe, tiene razón. El patrimonio del presuntamente fallecido durante el periodo de prenotación. ¿Se acuerdan que por 5 años ese patrimonio quedaba prenotado, separado? Entonces, ese es un patrimonio separado del patrimonio por ese periodo que es el de la prenotación. Entonces acá ven cómo, dicen los alemanes, pueden convivir en cabeza de una persona más de un patrimonio. Y ese patrimonio que está en el periodo de prenotación no va a ser afectado a la garantía de los bienes del heredero. No hasta que no se confunda o no entre definitivamente al patrimonio de él, pero puede coexistir por un plazo. ¿Entienden? ¿Me entendés, Lara? Pues pusiste la mano acá, que yo la pongo acá a veces así, digo. No, estaba pensando bueno. El patrimonio ese que usted dice que está en periodo de prenotación, sigue siendo de la Sí, persona ¿te acordás fallecida, no pertenece todavía al heredero, sería. Sí pertenece, Por eso, porque es una pregunta, se inscribe. es una pregunta. Sí, te la contesto. Sí pertenece porque se inscribe a nombre del heredero, pero se deja aclarado que está durante el periodo de prenotación, con lo cual no lo puede vender. Claro, por eso es especial. Tiene una limitación. Está bien. Sería como una limitación al dominio. Lo puede usar, es de su titularidad, pero no lo puede disponer durante ese plazo. Tampoco se va a confundir con el resto de su patrimonio, porque no va a ser garantía, todavía no ingresó, entonces todavía no va a ser garantía de las deudas que tenga ese. Claro, esa era la que estaba pensando. ¿Entendés? Bueno. Sí. Otro ejemplo es... Sí, decime. ¿Qué artículo era ese, profe? ¿Qué cosa? ¿El patrimonio de presuntamente fallecido? El periodo de prenotación era el artículo, creo que debe ser 90, 91, por ahí está. Sí. A ver, ¿para qué te lo busco? 91. Yo no soy memorista, pero creo que está más o menos a esa altura, ya. Sí, entrega de los bienes inventarios, 91. Está en el capítulo de presunción de fallecimiento. Entonces, ese es un supuesto de patrimonio especial, que es usado para justamente contradecir esto que yo dije al principio, que el patrimonio es una universalidad jurídica, único, indivisible, todo. ¿Está bien? Otro ejemplo es el patrimonio del causante mientras se mantenga separado del de los herederos. ¿Por qué? Porque el heredero puede aceptar la herencia con beneficio de inventario. Eso lo van a estudiar cuando estudien sucesiones. Durante el plazo que dura el beneficio de inventario, los patrimonios no se mezclan. ¿Por qué es esto? Porque le da la posibilidad al heredero de evaluar si lo que va a recibir
por ejemplo, sí, primero si lo quiere recibir, ¿no es cierto? Y segundo, esa evaluación tendrá que ver con que evalúe el activo y el pasivo y saber si va a querer recibir, porque por ahí recibe un bien inmueble que tiene unas deudas mucho más superiores al valor del mismo. Entonces se está acarreando un problema en lugar de tener un beneficio. ¿Entienden cuál sería el ejemplo? Entonces, en el beneficio de inventario, el heredero acepta la herencia. Entonces, mientras que ese plazo entre el fallecimiento del causante y la aceptación de la herencia, el patrimonio se mantiene separado. Pero ya es de titularidad de los herederos si lo aceptan. ¿Está? ¿Pueden aceptarlo? Pueden no aceptarlo. Pueden no Por aceptarlo. ejemplo, si les toca heredar un bien con mucha deuda, ¿pueden aceptarlo? Pueden no aceptar la herencia. Y en caso de que no la acepte y no haya otro heredero, ¿qué pasa con ese bien? Se dice herencia vacante. Eso también lo van a estudiar en sucesiones. Herencia vacante le corresponde al Estado. Ah, está bien. La herencia vacante es para el Estado. Cuando cualquiera de nosotros fallece sin herederos, el Estado sería el heredero. Tiene un sistema de recompensas el que denuncie una herencia vacante, por ejemplo. No sé, vos tenés un vecino viejito que no tiene a nadie, qué sé yo, el Estado, ¿cómo se entera que ese bien pasó a ser de él? No me acuerdo si es el 10 o el 20%, porque eso es de la materia sucesiones, no es mi especialidad, pero el Estado le da una recompensa al que denuncie una herencia vacante, de un bien de herencia vacante. Entonces vos iniciar la sucesión y decir este bien es un bien vacante, el Estado cuando cobre, cuando se hace acreedor del bien, cuando lo recibe, te tiene que dar el 10/20%. Es una recompensa por la denuncia de la herencia vacante. Es un tema de sucesiones, pero bueno. Ese es otro ejemplo. Otro supuesto es el patrimonio del emancipado. ¿Se acuerdan que el emancipado adquiría capacidad, pero mantenía ciertas restricciones respecto de los bienes? ¿Se acuerdan cuáles eran? Entonces, no podía disponer. Cuando lo recibía a título gratuito. Decime. Claro, exactamente. No podía disponer no podía de manera gratuita recibir lo que hubiera disponer gratuitamente lo que recibió gratuitamente. ¿Qué quiere decir en un ejemplo? Si recibió un bien por herencia, no lo puede donar o regalar. Sí podría venderlo, con autorización del juez o del otro cónyuge si es mayor de edad, podría venderlo, pero no puede disponerlo de manera gratuita, o sea, sin contraprestación. Cuando hablamos de gratuidad es que en el negocio no hay contraprestación de una de las partes. Entonces, eso hace que ese patrimonio se permanezca separado. Otro patrimonio o ejemplo de patrimonio separado es el de los fideicomisos, que es un contrato bastante común en la actualidad. El fideicomiso es como un patrimonio de afectación en el cual las partes o fideicomisarios aportan una cantidad de dinero, en general tienen con una finalidad predeterminada, se utiliza mucho para la construcción de inmuebles. Ustedes si van por la calle y prestan atención, muchos de los edificios nuevos que se hacen tienen como en el cartel de publicidad fideicomiso al costo, que quiere decir que los que adhieren al fideicomiso ponen una suma que tiene que ver con el costo de la construcción en la generalidad de los casos, que se afecta justamente a esa figura jurídica donde hay un administrador, hay beneficiarios, etcétera, y que no es una figura jurídica que se mantiene separada del patrimonio de la persona. ¿Qué quiere decir? Que el fideicomiso responde por las deudas del fideicomiso. Si con motivo de que ese fideicomiso contrajera mayores deudas u obligaciones, fuera imposible que con los propios bienes se pagara, las personas no responden de eso. Imagínense que aportamos todos los que estamos acá para construir un edificio, ponemos una parte, no todo, pero en el medio, no sé, hay el administrador es infiel,
desvía fondos o gasta mal o lo que sea y contrae deudas por arriba del valor del patrimonio que tiene ese fideicomiso. El patrimonio que tiene el fideicomiso, en el ejemplo que les estoy poniendo yo, va a ser un edificio que puede estar en el esqueleto a la mitad de construir o sin nada o con el terreno solo. ¿Qué pasa entonces? Esas deudas, ¿quién las paga? Los fideicomisarios o socios, que usted ya algo de persona jurídica estudiaron. El fideicomiso es una persona jurídica, tiene personalidad jurídica independiente. Y es un patrimonio separado. ¿Qué quiere decir? Que si hay deuda, paga el fideicomiso y si no, no paga nadie. No va a ser afectado el aportante. Si yo tengo puesto dinero en un fideicomiso, es un patrimonio separado del resto de mi patrimonio. Ese es otro ejemplo. El patrimonio de quebrado. Ejemplo, como dice la doctrina alemana, que hay más de un patrimonio. Exactamente. Todos estos que te estoy diciendo son más de un patrimonio. Claro, el del prenotación, el del emancipado hasta que no sea mayor de edad, el del fideicomiso. Estos son todos ejemplos de patrimonios especiales, para contradecir lo que dijimos al principio de un patrimonio único o universal. Esos son patrimonios especiales. Entonces, otro ejemplo es el del quebrado, como les decía. Si una persona le decretan la quiebra, ¿sí?, todo el patrimonio, salvo los bienes que se declaran inembargables, entran a ese proceso. Después vamos a ver que hoy, acá en el artículo 242, menciona que todos los bienes son la garantía, con excepción de lo que la ley dice o mantiene excluidos de esa garantía. Pero el resto responde. Entonces, en el supuesto de los patrimonios especiales, se mantienen separados, el patrimonio es garantía para todo el resto de las obligaciones. En nuestro código existen bienes que no son o que no están afectados a la garantía común de los acreedores, pero que tienen que ver con necesidades básicas de las personas. Antes estaban en el artículo 208 del Código de Comercio, esos bienes que eran inembargables. Ahora están en el artículo 743 del Código Civil. Tiene que ver, ahora lo vamos a ver, pero con los enseres básicos de la vivienda, las herramientas de trabajo de las personas. ¿Para qué? Para garantizar un mínimo de supervivencia, justamente para que la persona que ha llegado al estado de quiebra o ha sido desapoderada de sus bienes por no poder cumplir o por estado de insolvencia, pueda mantener este mínimo indispensable para la vida. Tiene que ver con derechos humanos básicos también, ¿no es cierto? El 743 dice bienes que constituyen la garantía, y después en el 744 están los bienes que quedan excluidos de la garantía. El 743 es concordante con el 242 que leímos y dice: los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de los acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, no solo en la medida para satisfacer su crédito, pero solo en la medida para satisfacer su crédito. Todos los acreedores pueden ejecutar esos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia. Acá, en el 743, menciona justamente las acciones individuales, donde dice que cualquier deudor puede ejecutar los bienes de su deudor, cualquier acreedor puede ejecutar los bienes de su deudor, digo bien, y por otro lado, también habla de las acciones colectivas. Dice que todos los acreedores pueden ejecutar los bienes en posición igualitaria, excepto que existan preferencias. Ahora después voy a explicar qué es eso, las preferencias en la quiebra. Pero en principio, la
ejecución colectiva de manera igualitaria es esto que yo estoy explicando, el proceso de quiebra o concurso. Y en el artículo siguiente está esto que hablaba yo de los bienes excluidos de la garantía de los acreedores. La ropa y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o convivientes y la de sus hijos. Los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio. Los sepulcros afectados a su destino, excepto que se reclame el precio de venta, construcción o reparación. Los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado. Los derechos de usufructo, uso y habitación, así como las servidumbres prediales que solo pueden ejecutarse en los términos de los artículos 21, 44, bueno, etc. Las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y daño material derivado de lesiones a su integridad física son inembargables. La indemnización por alimentos que corresponde al cónyuge, al conviviente y a los hijos con derecho alimentario en caso de homicidio también es inembargable. Y los bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes. Otras leyes, por ejemplo, voy a mencionar algunos, los que me acuerdo ahora, después cuando lo estudien van a encontrar más ejemplos seguramente. Los sueldos, ¿sí? Son embargables solo por el 20%, por ejemplo. Hay una disposición específica, eso surge de la ley de contrato de trabajo. Además de todas estas que tienen acá, que son bienes inembargables, ¿con qué fundamento? Con este que les digo yo, tiene que ver con derechos humanos mínimos o en seres indispensables para la vida y el desarrollo de la actividad de la persona. O sea, uno ¿En el puede anterior código todo. era así, profe? Sí, no estaba estaba ahora? acá, no, estaba igual. Pero estaba en otro artículo y había que buscarlo, los bienes inembargables estaban en el Código de Comercio. Pero ahora como están unificados, cuando lo estudiábamos, le decíamos, bueno, y lean el artículo, no me acuerdo si era el 108 o el 208 del Código de Comercio. Ahí está el listado de inembargables. ¿Está bien? Ahora, como está unificado el código, lo tenemos acá. Pero sí, el listado era igual casi. Similar. No me lo acuerdo de memoria, pero era una cantidad de ítems similares a esto. Esto más lo que las leyes especiales determinen, dice al final. De eso de las leyes especiales me estaba refiriendo al ejemplo de los haberes. Cuando uno percibe un sueldo, se puede embargar hasta el 20%. Porque justamente hace al derecho alimentario. Si yo tengo un sueldo en la facultad y tengo una deuda, me pueden embargar hasta el 20%. El resto es inembargable. Ese sería un ejemplo de bien inembargable que no está en este listado. Hay algunos otros, ahora no se me ocurren, no me acuerdo, pero bueno, hay algunos otros, pero derivan de leyes especiales, en cuanto a la inembargabilidad. ¿Qué quiere decir que son inembargables? Son inejecutables. El embargo es una medida cautelar previa que se traba sobre los bienes para asegurar el cumplimiento de un juicio ejecutivo. ¿Qué quiere decir? En el ejemplo que puse hace un rato, por ejemplo, yo te di un cheque a vos y después no puse los fondos necesarios, vino rebotado y lo querés ejecutar. Lo ejecutás, iniciás un juicio de ejecución y lo primero que vas a pedir o se va a ordenar es un embargo preventivo. ¿Para qué? Para garantizar que el cumplimiento de las obligaciones sea efectivo al momento de la sentencia, porque si no puede ser que yo, no por un cheque seguramente, pero por alguna otra deuda que pueda tener más importancia, me desprenda del patrimonio para que no pueda hacer efectivo el pago. ¿Entendés? Entonces, además de las medidas de ejecución que tiene cualquier acreedor, hay medidas cautelares que el juez va a ordenar o puede ordenar a pedido del acreedor para garantizar el cumplimiento. Y se las van a dar ¿por qué? Primero porque lo que estudiamos al principio, el patrimonio es la garantía de cumplimiento, entonces el juez se la va a dar. ¿Con qué requisitos se da una medida cautelar? Un embargo. Lo primer requisito que pide el juez es que el crédito haya verosimilitud en el derecho. O sea que lo que yo estoy demandando sea creíble. Eso significa verosimilitud en el derecho. En un cheque, como es un título, no hay duda de que hay verosimilitud. La va a dictar directamente el juez. Ni siquiera se la tengo que pedir, va a dictar el embargo.
Si fuera un pagaré, podría ser que citara al deudor a reconocer la firma, o un contrato previamente lo va a citar a reconocer la firma, para ver si es de él. Y después sí puede decretar el embargo. Entonces, el requisito para una medida cautelar es la verosimilitud del derecho, que haya peligro en la demora, o sea, que esperar a que termine el juicio, que puede demorar meses o un año o más, implique que el acreedor no pueda hacerse efectivo el crédito, porque el deudor gaste lo que tenga, y contracautela, que es una contracautela del acreedor de que si el juicio prospera o no prospera, mejor dicho, y tuve embargado a una persona, voy a responder de los daños que esa persona sufra. Entonces, estos son las acciones que pueden agredir a un patrimonio. Pueden ser individuales y pueden ser colectivas. Las acciones colectivas, ya les dije los requisitos, que son la insolvencia y la cesación de pagos para que procedan. Las medidas cautelares las dicta el juez cuando se dan, estoy recapitulando sobre todo lo que expliqué, cuando se dan los supuestos de verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contracautela. Todo esto para garantizar el efectivo cumplimiento de la función más importante del patrimonio, que es garantía de cumplimiento. Eso es el patrimonio, la garantía de cumplimiento. Cuando uno contrata con otra persona, puede tener más o menor confianza de que va a cumplir en función de ese patrimonio. Entonces, todas estas acciones son las que tienden justamente a que cumpla esa función que tiene el patrimonio, que es ser la garantía. Además de estas acciones que pueden agredir al patrimonio, hay otras acciones que se llaman integrativas del patrimonio, que eso sí les pido que lo lean para la próxima clase, que las vamos a explicar, para que podamos generar esto que expliqué al principio. Las acciones integrativas, subrogatoria, el fraude, la simulación, de eso me gustaría que habláramos la semana que viene, así que léanlo, aunque no tengan el crono, pero voy a tratar de que el crono esté publicado. Por último, una cosa que no dije, pero lo quiero mencionar, es cómo está compuesto el patrimonio, qué tipo de derechos. Sí dije que estaban los derechos activos y también los pasivos, que son las deudas, pero hay diferentes tipos de derechos que conforman el patrimonio. Están los derechos reales, que es el poder jurídico que se estructura directamente sobre un objeto, en forma autónoma, y que atribuye a su titular facultad de persecución y preferencia. ¿Cuál es el ejemplo de derecho real que conocen ustedes? ¿Ven acá cómo la terminología jurídica les está jugando una mala pasada? Porque es lo único que casi todo el mundo conoce. Derecho real. Yo dije que es el poder jurídico que se estructura básicamente sobre una cosa, o sobre un objeto de forma autónoma y le atribuye al titular la posibilidad de perseguirlo y tiene preferencia sobre ese bien. Derechos reales. Derechos sobre la cosa. Sobre, por ejemplo, una vivienda, un inmueble. El dominio. El inmueble. El dominio puede ser inmueble, puede ser automotor. El dominio. El dominio. El titular del derecho de dominio ejerce ese poder sobre la cosa. Puede ser una cosa mueble, una cosa inmueble. Eso lo van a ver con Karina cuando ven la clasificación de cosas, ¿sí? Cosas muebles, cosas registrables, cosas inmuebles que están adheridas al suelo. Pero bueno, el dominio es el título de dueño de la cosa. ¿Se entiende? El derecho de dominio es ser el dueño de la cosa. Una cosa mueble, cualquier cosa. Entonces, los derechos reales. También los derechos personales, que no son sobre cosas, sino que son las relaciones jurídicas que se establecen entre dos o más personas, como de acreedor y deudor. Entonces tenemos derechos reales, que son derechos sobre cosas, derechos personales, que son justamente derechos y obligaciones que
derivan de contrataciones entre las partes. Y después tenemos la otra tercer gran rama, que son los derechos intelectuales, que ya algo también vimos cuando vieron Personalísimo. Y que se llama así al derecho de propiedad sobre justamente una creación del intelecto. Los derechos intelectuales, por ejemplo, la creación de un libro, de una obra pictórica, ¿entienden? Esos son derechos intelectuales. Entonces tenemos derechos reales, derechos personales y derechos intelectuales. Así están clasificados. Bueno, yo voy a dejar acá, en principio, y les pido que repasen todo el tema de insolvencia que estuve explicando, el concepto de cesación de pago, insolvencia y quiebra, porque en la próxima clase sí voy a decir una cosa, que así termino con eso, y después ya en la próxima clase hablamos de las acciones integrativas. En el proceso universal de concurso y quiebra, como dice el artículo, todos cobran en igualdad, salvo que tengan alguna preferencia. En el artículo que recién leímos, si prestaron atención, decía. ¿Por qué? Si uno tiene una preferencia sobre la cosa, que implica que va a cobrar en primer término. Eso ocurre en los procesos universales, donde los acreedores son más de uno. En un proceso individual, el que lo inicia cobra. Hay un solo acreedor. En un proceso universal están todos los acreedores juntos. Hay un síndico que va a determinar quién va a cobrar. En general, en el proceso universal, primero cobran los acreedores privilegiados. Y los acreedores quirografarios o comunes cobran a prorrata y son los que quedan en la cola y generalmente cobran una parte de su crédito o nada. ¿Por qué? Justamente, quirografario o común quiere decir que no tiene ningún privilegio. En el concurso y la quiebra hay una serie de privilegios que establece y que derivan de la ley. No es que se los da el acreedor a uno o por la cara te toca a vos, me toca a mí, no, hoy Román no cobra Francisco. No es así. La ley establece los privilegios. Tienen que ver, por ejemplo, en la quiebra hay privilegios para los honorarios de los síndicos, para los créditos que derivan de impuestos, para los créditos laborales, hay privilegios para las hipotecas, para las prendas. Todos esos son privilegios que hacen que el que tiene una prenda sobre un vehículo va a cobrar sobre ese vehículo primero, y si queda algo va al concurso, va a la quiebra, pero si no se cobra ese. Si alguien tiene una hipoteca sobre un bien, va a cobrar el de la hipoteca, y si sobra algo, cobra el resto, o a la masa. En el concurso se forma lo que se llama masa. La masa es todos los bienes, pero hay bienes que están dentro de la masa que están afectados a una garantía. Entonces, en ese caso, cobra primero la garantía o se paga el de la garantía y después el resto va a la masa. Una vez que se satisfacen todos los créditos privilegiados, que son algunos de los que yo les mencioné, honorarios, sueldos de los empleados, hipotecas, impuestos, todos están establecidos por la ley. Después de que se cancelan los créditos privilegiados, empiezan a cobrar los créditos comunes. Los créditos comunes son los que no tienen ninguna preferencia, se llaman comunes o quirografarios. Y esos quedan insolutos generalmente, parcialmente, mínimamente insolutos, a veces totalmente insolutos. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre que no se les termina de pagar? ¿Porque no cuentan con los privilegios anteriores? Sí, pero ¿por qué? No tienen privilegio. Yo te presté plata, vos entraste en quiebra, vos tenés... ¿Por qué entraste en quiebra? Pensalo por ahí, ¿por qué entraste en quiebra? ¿Cuándo se da la quiebra? Cuando ya no se puede seguir cumpliendo con los pagos. ¿La insolvencia? Claro, cuando hay más pasivo que activo. Estás en insolvencia. Exactamente. Te había dicho que tenía bien, Lara, está pagado. Está bien, Lara, está bien, Román. ¿Qué quiere decir? Si vos estabas en insolvencia es que tenías un pasivo, Francisco, más grande que el activo. Entonces yo vendí todo el activo, le pagué,
pero si el activo era menor, no va a alcanzar para solventar el pasivo. ¿Entendés? Si no, no había quiebra. Si no, no había insolvencia. Esa era la respuesta. Si vos estabas en ese proceso, era porque estabas en estado de insolvencia. Tenías un pasivo mayor que el activo. Lo cual, por una regla lógica, aunque no supieras nada de derecho, tiene que decir que entonces va a haber gente que no va a terminar de cobrar su crédito. Bien. Y si hay gente que tiene un privilegio en el cobro, cobra primero. También es una cuestión de lógica. Y si hay gente que tiene un crédito común, cobra después de que cobraron los privilegiados. Y cobra a prorrata, se dice. O sea, cobra a prorrata, quiere decir que cobra en la porcentaje de su crédito. Supónganse que, para no ser odiosa, la que está en quiebra soy yo y les debo a ustedes, a vos te debo 100, a Román le debo 200 y a Lara le debo 300. ¿Ven? Entonces, y quedaron 100 pesos. Hagamos que a Lara le debo 500, a vos te debo 250 y a Román 250 para que la cuenta sea fácil, ¿no? Debo 1000 en total, pero quedaron 100. Lara tiene el 50% del pasivo. Vos tenés un 25 y Román tiene otro 25. Quiere decir que de los 100 pesos que quedaron, Lara va a cobrar 50, vos vas a cobrar 25 y Román va a cobrar 25. Eso es cobrar a prorrata, en el porcentaje de tu crédito. Y va a quedar insoluto una parte vos, Lara otra parte y Román otra parte. ¿Se entiende? Eso quiere decir. Sí. Si no, es que hiciste un concurso, Pepe, porque no había motivo. Si vos le pagabas a todo el mundo, es que tu patrimonio no estaba en insolvencia. Capaz que estabas en cesación de pago porque no tendrías la plata en el momento, pero tu patrimonio sí garantizaba todo. ¿Se entiende? Bien. Bueno, entonces, hay créditos que obviamente en la quiebra del concurso quedan insolutos, generalmente son los comunes, algún quilografario, algún privilegiado también puede que le quede una parte del crédito sin cobrar, puede pasar, pero en principio el que tiene un privilegio cobra en primer término y tiene más garantía, es como una super garantía, ¿entienden? Un privilegio es como justamente como le dice la palabra, como una super garantía. Si bien el patrimonio es garantía para todos los acreedores, como dice el 242, para los que tienen privilegio es más garantía. Así que bueno, espero haber sido clara en estas explicaciones y para hablar de las acciones de integración del patrimonio, que es solo le voy a dar esta introducción. Acá hasta ahora hablamos de un patrimonio limpio, ¿viste? Vos tenés 50, Lara tenía 25, o todos sabemos y tenemos sobre la mesa lo que cada uno tiene. En las acciones integrativas hay un deudor esquivo, por no decir cuasi delictual, que hace que ve que se le está complicando la historia y saca sus bienes, o trata de sacar, ¿para qué? Para que sus acreedores no le cobren. Y presentar quiebra. Entonces, hace un acto simulado, hace un acto fraudulento, hay varios tipos. De eso vamos a hablar en la próxima clase. Así que lean acciones integrativas. Perfecto. ¿Está bien? Sí, sí. De Rivera, ¿Alguna duda? Rivera. O cualquiera, eso no es muy... De hecho, las tienen en el código, pero léanlo del libro porque no lo van a entender de código nada más. Porque además... las van a ver ahora como acciones integrativas y después lo van a ver como vicio del acto jurídico. Porque el fraude es un vicio del acto jurídico, la simulación es un fraude del acto jurídico, un fraude que produce la nulidad. O sea que esto lo ven ahora como acción, pero después lo ven en otra bolilla como vicio del acto jurídico, que es también muy importante. Yo no me voy a enfocar a hablar de ellas como un vicio, porque eso está en otra parte del programa. Yo voy a hablar de esas como acciones, ¿está bien? ¿Cómo se hace para que esos actos se vuelvan para atrás, si es que es posible? ¿En qué caso y cómo? Para que ese patrimonio, que es el tema de hoy, se integre como efectivamente está integrado, no como el deudor me quiere hacer creer. O me la quiere mostrar, o me la quiere disfrazar. ¿Se entiende? Puede que yo tenga acciones para justamente integrar el patrimonio. ¿Y para qué lo quiero integrar? Justamente para que me cumpla, para tener de dónde cobrar.
¿Se entiende? Bueno, chicos, Chao, profe. ha sido un gusto. Bueno. Nos vemos Chao, profe. el miércoles que Nos viene. vemos. Sí. Nos vemos. Gracias a ustedes. Estudien, chao.